de este bloque, ¿cierto? De distintos componentes que son necesarios. La calidad y la seguridad asistencial son componentes clave y, bueno, también es un tema en el cual se ha avanzado en los últimos 20 años. ¿Cuáles son los efectos que se han podido ver? ¿Siguen siendo pertinentes aquellos estándares mínimos que se pensaron en algún minuto? La doctora Maicho Malí nos va a hablar de ese tema. La doctora es médico cirujano, especialista en salud pública de la Universidad de Chile, magíster en epidemiología y diplomado en administración de servicios de salud. Muchas gracias, doctora. Por favor, el espacio es suyo y este controversial dispositivo. Controversial control remoto. Me iban a traer la carpeta por si fallaba el transfer, pero no importa. Bueno, transitando el cuidado, seguridad y calidad, 20 años de la acreditación, fue el título que me pusieron y quiero hacer un disclaimer. Esto no se trata ni pretendo hacer una evaluación de la política pública, por favor, no se crea que es eso, digamos, sino que es exclusivamente una reflexión desde una persona que ha vivido todo el proceso y no solamente ha vivido el proceso, sino que estuve participando activamente en los comités que diseñaron el primer sistema de acreditación, bueno, que es el mismo que tenemos actualmente, donde se definieron los estándares, tuvimos peleas, pero bizantinas en algunos casos. Por lo tanto, conozco muy bien el sistema y haber participado de muchos procesos de acreditación y haber ido a incentivar a muchos hospitales públicos y muchas clínicas para que se atrevieran a pasar por el proceso de acreditación. Desde ese plano, como dijo el chino Lastra, en esa posición estoy acá, hace 3 años que estoy dedicada a otros temas, pero es un tema que me apasionó y estuve activamente participando durante muchos años. Yo creo que es importante recordar que esta es la 4ª garantía de la ley AUGE o GES, ¿sí? Que es la garantía de calidad. Y lo que dice que esa garantía de calidad es que las atenciones del GES se den en centros de salud acreditados y por profesionales certificados. Pero me voy a dedicar, dado el tiempo, solamente a la acreditación de instituciones de salud, porque la certificación de especialistas tiene una dimensión, digamos, mucho más compleja, creo yo, y la historia de lo que ha ocurrido también da casi para un seminario, solo un seminario. En ese contexto vamos a hablar de la acreditación. Esta era la 4ª garantía de la ley GES, que era garantía de acceso, oportunidad, protección financiera y la garantía de calidad. Pero lo primero que quisiera decir es que si uno piensa desde la lógica de un paciente, ¿qué es lo que es una garantía de calidad? O sea, ¿qué es lo que es una garantía cuando yo compro un refrigerador, cuando yo compro una ropa? Bueno, es que si sale malo me lo van a cambiar y yo puedo ir y lo puedo devolver. Y si uno lo mira desde la definición de calidad, siendo absolutamente simplista, porque no me voy a poner a hacer una clase sobre las dimensiones de la calidad, es decir, la atención de salud se da en el paciente correcto, él o los procedimientos correctos, en forma correcta, quiere decir de que es por un profesional, etcétera, de acuerdo a la Lex Artis y todo eso, y en el momento correcto. Eso es una atención de calidad, no es otra cosa, digamos. Y eso obviamente que implica, al ser el procedimiento correcto, en la forma correcta, está implícito el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Y la acreditación es contrastar el deber ser que está definido por alguien, digamos un tercero, con el ser. O sea, ¿cómo estoy yo en relación con el deber ser que alguien dijo el deber ser? Y puedo decir a mucha honra que participé en ese momento, hace más de 20 años atrás, en todo ese desarrollo de esos estándares de acreditación. Entonces ya tenemos un problema de términos. Creo que le hemos dicho a la población, nosotros le vamos a garantizar la calidad cuando lo que estamos, cuando efectivamente lo que estamos haciendo es evaluando el cómo se hacen ciertas cosas que yo digo que tenemos que hacer de cierta forma.
Esto es lo que ha ocurrido en la historia del sistema de acreditación. El primer hospital, que fue un hospital privado, que se acreditó fue en el año 2009. Ahí, por ahí, el 2012, aparece la Ley de Deberes y Derechos del Paciente, que en algunos aspectos chocaban con la acreditación y no se modificaron y no se, digamos, no se adecuaron los estándares de acreditación. Y en el año 2016, 12 años después de la ley, porque acuérdense que esto aparece en la ley del GES, estamos hablando del 2004, recién 12 años después de la ley y 7 años después de la puesta en marcha, se hace exigible esta garantía de calidad. O sea, pasamos 12 años en que las instituciones, entre comillas, no cumplían con la garantía de calidad. Teníamos la persona la hacía exigible, su garantía de protección financiera, su garantía de oportunidad de acceso, pero no podía ser exigible la garantía de calidad. Recién el año 2016, en septiembre del 2016, y ahí vemos que ocurre, esto es un número acumulado de instituciones de salud que tienen su acreditación al día, se ve que hay una tendencia un poco, digamos, al alza, ¿no es cierto?, en la cantidad de instituciones que se van acumulando como entidades acreditadas, y hay obviamente un plató ahí entre el 2000, por la pandemia, obviamente. Pero no es, o sea que este aumento sostenido no es porque todas las instituciones se han acreditado, sino que recién 12 años después se define cómo tienen que ingresar las instituciones al proceso de acreditación. O sea, el 2016 dijo solo para atención cerrada de alta complejidad, el 2018 van a ser exigibles para la atención cerrada de mediana complejidad, los centros de diálisis, etcétera. El 2019 tanto, el 2024 empieza a hacerse exigible para estos otros y el 2025, y se supone que el 2025 ya todos deberían estar en regla en los temas de acreditación. O sea, este aumento no es solamente porque más instituciones, sino que porque más tipos de instituciones tienen que entrar a la garantía de calidad. Ahora sí. Si uno va a la página de la Superintendencia de Salud y mira el registro de prestadores acreditados en la primera página, aparecen 8 de 24 inscripciones canceladas. ¿Qué significa inscripciones canceladas? Cuando uno se acredita, a uno le asignan un número 10X. Y si a uno le cancelan la acreditación por A, B o C motivo, ese número aparece como inscripción cancelada. No es que yo después me vuelvo a acreditar y aparezco con otro número. Entonces, si uno va a la página, uno ve que tiene 904 procesos terminados, 904 instituciones que tuvieron un registro de acreditación y aparecen en las estadísticas solo 769 instituciones acreditadas. Esto quiere decir de que el 15% de las instituciones perdieron en algún momento su acreditación. O no pasaron la segunda, o no pasaron la tercera, pero perdieron su condición de institución acreditada. Eso ya vamos a ver un poquitito más adelante qué significa desde el punto de vista de mi observación. ¿Cuáles han sido los efectos de la acreditación? Y esto, por favor, vuelvo a insistir, desde mi reflexión no estoy evaluando una política pública. Primer efecto. Y esto no es broma, esto apareció en una movilización, en una atención primaria, le tenemos más miedo a los de calidad que a los pacos. Se ha generado, en términos de lo que ha pasado en las instituciones, que se ha transformado en un proceso que tiene que ver con un grupo, principalmente enfermeras, que son las viejas de calidad. Entonces dice, le tenemos más miedo a las de calidad, a los de calidad, debe haber un hombre, que a los pacos. Esto ha generado un estrés en las instituciones
que no ha sido, digamos, que se ve bastante complejo en términos de la operación. Me gustaría ir a conversar contigo. Pucha, no puedo porque estoy en la semana de acreditación. ¿Les ha pasado a ustedes eso? No. Exacto, que no vengan los alumnos, o sea, hay un temor en ese periodo. No, es que redujimos la cirugía porque es semana de acreditación. Esto es el temor que ha generado digamos, el proceso dentro de las instituciones. ¿Quién es el responsable de que así sea? No lo puedo decir. Hay que repensar un poquitito el modelo. Otro efecto de la acreditación, que salimos orgullosos los medios de comunicación, nos acreditamos con el 100%, y aquí busqué algunos, digamos, públicos y privados y se enorgullecen porque también es un efecto de la acreditación, o sea, es una estrategia de marketing para los privados, sobre todo, porque obviamente eso supone que atrae más, digamos, más pacientes. Se ha creado toda una industria alrededor de la acreditación. La industria de las asesorías, las industrias de las entidades acreditadoras. Tenemos 42 entidades acreditadoras formadas y actualmente hay 32 entidades acreditadoras y de asesorías en acreditación con registros vigentes y se ofrecen al mercado. En fondo, nosotros los asesoramos, muchas veces los que asesoran en acreditación se dedican solamente a asesorar, digamos, y asesorar significa desde ponerle digamos, los lomos a los archivadores, porque hay que tener todos los documentos en archivadores bonitos. Entonces, escriben los protocolos, ¿no es cierto?, que hay que tener, después le van a sacar la firma, y se dedican se ha creado toda una industria alrededor y se llaman salud management y no sé cuántito, o sea, con nombres bien rimbombantes, toda esta industria de la acreditación, que además algunas se dedican solamente a hacer procesos de acreditación y no, digamos, a asesorar. Pero se crea todo, hay más trabajo para las enfermeras que deberían estar en la atención primaria y en los hospitales, están dedicadas digamos, a los procesos de acreditación. Un emprendimiento. ¿Perdón? Muchos emprendimientos, pero ya no son pymes, ya son grandes industrias. Un efecto de la acreditación, se supone que esta garantía ya está, digamos, en rigor, ¿no es cierto? Y vimos en delante que 15% de las instituciones perdió su condición de acreditado. O sea, debería dejar de atender pacientes GES, porque eso es lo que dice la garantía de calidad, digamos. Su garantía es que usted va a atenderse solo en... Bueno, la pregunta es, no han dejado de atender pacientes GES. Y la pregunta es si efectivamente podemos, entre comillas, decir de que este hospital ya no atiende pacientes GES o este consultorio no atiende pacientes GES porque no está acreditado. No tenemos la posibilidad de decir eso. No existe esa posibilidad. O sea, aunque quisiéramos, es decir, no cumple con los requisitos mínimos, ¿lo sacamos de la red? O sea, sacaríamos instituciones increíbles porque no están acreditadas. No podemos sacarlos de la red a aquellos que no están acreditados. Y estoy pensando solamente, no en aquellos que no han pasado por el proceso, que no han iniciado el proceso, sino que aquellos que lo estuvieron y perdieron su condición de acreditación. Le vamos a decir ¿sabe qué más? Que el hospital de XX perdió su acreditación, entonces ahora usted tiene que ir a atenderse al hospital del lado. Ni una posibilidad. Pero no todo es tan malo. El año 2009, en un trabajo conjunto entre la Superintendencia de Salud, la Universidad del Desarrollo, se crea línea basal de indicadores de calidad, que lo llamaron LIBIC. ¿Tú estabas ahí en la Superintendencia? Sí, me tocó asesorar indirectamente al equipo y crearon este indicador, cuya línea basal se hizo en el año 2009. Se tratan de variables en el área de la gestión, en la seguridad de la atención, en la preparación de los recursos humanos, en la evaluación de riesgo de infraestructuras, etcétera, pasaron este indicador por una serie de instituciones en el año 2009, 81, 49, 103, con una metodología entrevista equivalente, y después el año 2017, 20, 50, 70 en total, y las instituciones que digamos que estuvieron en ambos estudios se dan en la última columna.
hicieron un cuestionario para evaluar efectivamente cuál había sido el impacto o la diferencia entre instituciones acreditadas y no acreditadas. Pero obviamente estos son un indicador más bien de procesos, digamos, del manejo de los equipos locales, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que encontraron, y no me voy a detener, pero ustedes pueden ver que entre el año 2009 en cada una, instituciones cerradas, instituciones abiertas, en el tema de gestión y evaluación de la política, de la seguridad y la atención, de los recursos humanos, que fue el que menos creció, y en el de infraestructura, incluso en instituciones cerradas estuvo peor en la segunda evaluación que en la primera, y no en las instituciones abiertas, podemos ver que el verde por lo menos suena que está todo mejor entre el 2009, que fue la línea basal, y el 2017, que fue la segunda medición. Al menos algo ocurrió en los equipos directivos, en la organización, algo ocurrió, digamos, que mejoró en algunos aspectos y con diferencias importantes entre instituciones no acreditadas versus acreditadas. También los no acreditados, también los no acreditados mejoraron algo. Y eso fue bien interesante porque se produjo como cierta, digamos, conexión entre unos y otros, ¿no? Por lo menos existían los estándares de acreditación que eran públicos y la gente, a pesar de no haber pasado por el proceso, algo mejoraron su gestión. Y fíjense que aquí aparece digamos, la diferencia entre un año y otro. Sí, no sé. Sí, no es que lo apreté, pero era para mostrar, pero no tiene puntero. Bueno. Que en todos los elementos hubo mejora, en algunos más, otros menos. Por ejemplo, en el tema de infraestructura, que es el cuarto, la dimensión 4, hubo la menor mejoría, porque tiene que ver con la infraestructura que tienen nuestros hospitales. Y en algunos dieron saltos cualitativos, pero impresionantes, como por ejemplo en la atención abierta en todo lo relacionado con la preparación del recurso humano para la seguridad del paciente. Efecto de la garantía de calidad. Si pensamos exclusivamente en la garantía de calidad, que es paciente correcto, procedimiento correcto, forma correcta en el momento correcto, la pregunta que hay que hacerse, ¿ha tenido impacto en la seguridad del paciente? Imponer la garantía. Desgraciadamente no tuve información que me permitiera, no existe, o no existe públicamente, a lo mejor el Ministerio de Salud, pero por transparencia se demora una eternidad en entregar los datos, si se caen menos, lo que fuera, digamos, no sé. Desgraciadamente no tuve, digamos, antecedentes, o sea, no tuve datos. Impacto en la salud de las personas. Claro, uno puede decir más personas operadas de catarata, pero lo que conversábamos delante con el doctor, la garantía de calidad, pero hay indicadores indirectos que nos dicen, digamos, de que efectivamente no estamos garantizando la calidad. O sea, la cuarta garantía del GES no se está cumpliendo. No me voy a referir a me equivoqué ahí, le puse lista de espera y yo no quiero que se use el término lista de espera. Los tiempos de espera todavía son excesivamente largos. Ya no estamos cumpliendo con en el momento correcto, que es una de las características de la calidad. Incluso el GES incorpora, digamos, el acceso universal, lo incorpora fuera del contexto de la garantía de calidad. O sea, ni siquiera por ahí lo estamos cumpliendo. Y por otro lado, me puse a mirar y dice, bueno, ¿qué ha pasado con otras cosas con las cuales los pacientes hacen ver su insatisfacción después del tema y me fui a mirar algunos datos que no veía hace tiempo, y la verdad que me sorprendí, que tiene que ver con la insatisfacción de los pacientes, pero no mirado desde la encuesta de satisfacción, que tampoco hace mucho tiempo que no se está haciendo, o al menos no se publican, pero tengo entendido que no, de acuerdo a algunos temas que hemos estado mirando en el Ministerio, que tiene que ver con esto.
Y desgraciadamente la Superintendencia de Salud no tiene los datos de las mediaciones en el ámbito privado. Este es el número de mediaciones por año que reporta el Consejo de Defensa del Estado. ¿Sí? Uno puede decir, claro, resulta que los pacientes saben más de los procesos de mediación, están más informados, etcétera, pero eso no se condice con el segundo gráfico, que es el porcentaje de admisibilidad. Uno diría, bueno, están usando más el método, pero si se mantiene el porcentaje de no admisibilidad, uno podría decir, solo están usando la herramienta. Pero miren cómo ha aumentado el porcentaje de admisibilidad entre el año 2006, que también esto forma parte de la reforma, que tiene que ver con que los pacientes tienen que pasar por un proceso de mediación antes de llegar al juicio, ¿no es cierto? Entonces, este es el número de casos, bueno, los años de la pandemia disminuyeron obviamente, digamos, se dispararon, pero el porcentaje de admisibilidad, de no admisibilidad se ha reducido al mínimo. ¿O será que la gente del Consejo de Defensa del Estado está más abierta a...? No lo sé, pero habría que preguntarse. ¿Quién me ayuda, por favor? Y les prometo que lo hice correcto, igual que la doctora. Fíjense, la resolución del caso de mediación, el porcentaje que se resolvió con un acuerdo, la tendencia es más o menos pareja entre el año 2005 y el año 2023. Pero miren la cantidad y la proporción de casos que se resuelven con indemnización o con la entrega de prestaciones. O sea, quiere decir de que de una u otra forma reconocimos de que algo fue mal, que tuvimos que indemnizar al paciente y o le entregamos prestaciones para resolver su problema. Eso es el tipo de acuerdo. Los otros son disculpas, un abrazo, qué sé yo, bla, bla. Pero indemnización y prestaciones para resolver su problema, cerca del 90%. Y ha aumentado con los años. Las causas de la solicitud. 75% al principio tienen que ver con muerte o invalidez total o parcial, en porcentaje. Y ha ido disminuyendo cercano al 60%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la gente ya no solo espera no morirse y quedar inválida, esta es una interpretación que yo estoy haciendo, digamos, sino que espera mucho más de nosotros. No espera tener que hacerse una reintervención quirúrgica, no espera tener que resolverse una fractura de cadera, no espera, sino que efectivamente, por eso creo yo que disminuye el porcentaje de solicitudes relacionadas con la muerte o la invalidez total o parcial. Estos datos los saqué de una presentación que hicieron en un encuentro nacional de calidad, que me habría encantado que esto estuviera publicado abiertamente como está, lo del Consejo de Defensa del Estado. Miren lo que ha pasado con los reclamos ingresados por la Ley de Deberes y Derechos. La Ley de Deberes y Derechos parte del 2012, perdón. Y si uno se pone a revisar en esta misma presentación los motivos por los cuales la gente reclama de los derechos, tienen que ver con muchos aspectos que se evalúan en la acreditación. Pero, bueno, vamos a verlo un poco más adelante. Y si miramos los casos de juicio de negligencia del FALMED, vemos que el 2004, cuando parte el tema de la mediación, uno puede ver que en los últimos años se ha estabilizado el número de procedimientos, pero hay que considerar en el otro lado que se están resolviendo en el Consejo de Defensa del Estado a través de las indemnizaciones o la entrega de prestaciones. Digamos. O sea, estabilización es porque se está resolviendo en otro lado y no llegan a juicio. En resumen, desde mi perspectiva, digamos, y de la observación, creo que la acreditación no ha dado la garantía de calidad que nosotros habríamos esperado.
Tampoco, desgraciadamente, es una garantía exigible como las otras. Las otras yo puedo decir, mira, no es oportuno. Yo siempre digo, es increíble que tengamos listas de espera GES, porque podría ser exigible, ¿no? Que yo me atiendo en otro lado. No la puedo hacer exigible, oye, yo no me sigo atendiendo porque aquí este consultorio no está acreditado, el paciente no puede hacer eso, no puede hacer exigible esa garantía, lo que es, digamos, complejo. Y creo que efectivamente necesitamos una evolución necesaria, es necesario